Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Nuevamente le damos gracias a Dios por una semana más y queremos orar juntos. Primeramente pidiendo la bendición de Dios sobre todos los padres, a todos los padres en nuestra iglesia local y a través del país. Pedimos la bendición de Dios. Queremos orar por los enfermos, recordar a aquellas familias que han perdido seres queridos, también orar por nuestra nación, orar que Dios en su misericordia nos permita experimentar amor por el prójimo, perdón, compasión, justicia y que haga orden civil, que podamos funcionar como nación lo mejor posible a pesar de las diferencias y la diversidad. Así que dicho eso, le voy a pedir a todos que me acompañen en una palabra de oración. Padre, bendice a esta nación, ayúdanos a recuperarnos de esta pandemia y de estas protestas y de este sentido de injusticia que hay en muchos. Pedimos, oh Dios, que se haga justicia y pedimos, oh Dios, que aprendamos a amar al prójimo como tú manda. Dios, enséñanos a amarnos, a respetarnos y Dios recordar que cada hombre y mujer ha sido creado a la imagen y semejanza tuya. Pedimos, oh Dios, que nos enseñe a perdonarnos y Dios, que tengas misericordia de nosotros y nos restaures y que reine el orden civil. Que cada uno aprendamos a hacer lo que es correcto delante de ti, Dios, sobre todas las cosas y lo que es bueno para la nación, Padre. Trae cambios positivos, oh Dios. Como cristianos te pedimos que estos cambios estén basados en tu palabra y que sigamos tu palabra, que el país se vuelva a ti, Padre eterno. Confiamos que tú estás en control, Padre. Pedimos por la salvación de las almas, pedimos sanidad para los enfermos, pedimos consolación, paz y la fortaleza tuya para aquellas familias que han perdido seres queridos. Y por esta iglesia local, oh Dios, pedimos fortaleza, pedimos que nos ayude a crecer en nuestra fe, en nuestro amor a ti, en nuestra esperanza, en nuestra evangelización y discipulado, que nos ayude a perseverar hasta el fin. Estas cosas pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, le pido que abran su Biblia en Hebreo 11. Hemos estado estudiando este capítulo, lo hemos titulado Por la fe, estas meditaciones, estos estudios bíblicos. Así lo hemos titulado. Entonces hemos hablado de la fe de Abel. Abel por fe ofreció a Dios mejor sacrificio. Enoc por la fe caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios lo tomó. Por la fe Noé preparó el arca donde se salvaron él y su familia. Y por la fe Abraham fue llamado por Dios a dejar a su tierra, su parentela, ir a la tierra prometida. Por la fe él obedeció a Dios, recibió una promesa de que por medio de él Dios iba a hacer de su descendencia una gran nación que iba a ser luz en el mundo y por medio de quien todas las demás familias iban a ser bendecidas. Dios le dio la promesa de que iba a heredar la tierra prometida, o sea, no él necesariamente, pero sí su descendencia. Hablamos de la fe de Sara, como siendo estéril y estando ya en edad avanzada, por fe confió en la palabra de Dios y tuvo a Isaac, que fue el hijo de la promesa. Hablamos de la fe de Isaac, de cómo él en específico no resistió el sacrificio que su padre iba a llevar a cabo en obediencia a Dios, al mandato de Dios. Y hablamos de otras cosas que Isaac por fe hizo. Entre ellas recuerdo que mencionamos que Isaac fue fiel a su esposa Rebeca, solamente estuvo con ella y eso me parece a mí que un lindo ejemplo para todas las parejas o para los matrimonios en nuestra iglesia y todo para todos los matrimonios de lo que puede ser la fidelidad matrimonial. Amén.
Pero hoy nos vamos a enfocar en Jacob. Dice Hebreo 11:21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Pues bien, cada semana hemos estado expandiendo lo que debemos de entender por la palabra fe. Hemos dicho bastante, así que no voy a repetir. Lo que sí voy a decir es que la fe tiene el concepto de uno estar seguro que Dios no va a remover la alfombra debajo de uno. O sea, en otra palabra, uno confía en que Dios no nos va a fallar, no nos va a abandonar, no nos va a desamparar. Él va a cumplir lo que ha dicho que va a hacer. Entonces podemos vivir con esa certeza, con esa seguridad. Por la fe, Jacob. El nombre Jacob, en mi diccionario acá, dice que quiere decir aquel que toma por el talón, que suplanta. Y claro, eso está en específico relacionado con su nacimiento y como también él suplantó a su hermano Esaú, tomándole la primogenitura y la bendición de su padre, como pues él hizo eso, ¿verdad? También el nombre Jacob está asociado con mentira, porque en su vida él tuvo varios momentos que la Biblia narra de cómo él mintió, cómo él engañó para lograr lo que quería. Entonces hay algunos que se sorprenden en ver a Jacob en esta lista, en la lista de los héroes de la fe. ¿Cómo es que una persona que mintió, engañó y manipuló las circunstancias para adquirir, para obtener lo que quería, pudo entrar en esta lista? Pues hay varias respuestas a eso. Una en sí es que Jacob, aunque vivió por un buen tiempo de su vida haciendo cosas que no le agradan a Dios, él terminó bien. Y ya vamos a expandir un poco más acerca de eso. Todo empezó en la vida de Jacob cuando él estuvo ese encuentro con el ángel de Dios, que dice que pelearon y él insistió en que el ángel de Dios lo bendijera. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y ahí él le dijo, mi nombre es Jacob. Y él le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel, que Israel quiere decir luchador con Dios. Él luchó con Dios, él demandó, él pidió, él insistió en que Dios lo bendijera y Dios los bendijo. Pero antes de bendecirlo, el ángel le pregunta a él, ¿cuál es tu nombre? Porque anteriormente, cuando su padre terrenal le preguntó a él cuál es tu nombre, él lo engañó, él le dijo que era Esaú, o sea, se hizo pasar por Esaú para recibir la bendición de su padre. Entonces, en esta ocasión, esta historia está en el capítulo 32 de Génesis, donde él está pidiendo la bendición de su Padre Celestial, la bendición de Dios a través de este ángel, que muchos creen que es Jesucristo, encarnado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de Dios darle estas bendiciones que él pidió, él le pregunta cuál es tu nombre y él le dice Jacob, y el ángel le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino Israel, luchador con Dios. Entonces ahí tenemos una linda y bella meditación donde aprendemos que si queremos ser bendecidos por Dios, si queremos recibir las bendiciones de Dios, si queremos entrar en comunión con Dios, si queremos ser usados por Dios y queremos conectarnos con Dios, insistir en que Dios derrame sobre nosotros su gracia, su misericordia, su poder y su grandeza. Entonces tenemos que ser sinceros, tenemos que ser transparentes, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que tenemos que decirle a Dios, Dios, he aquí, esto es lo que yo soy. Cámbiame, transfórmame, para que entonces así
a través del arrepentimiento Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros. Recordemos que la Biblia enseña que si uno encubre su pecado no prosperará. La Biblia dice que el que encubre su pecado lo va a alcanzar. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, dicho esto, así como le sucedió a Jacob, donde él pidió la bendición de Dios, Dios le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, Jacob. No, ahora te vas a llamar Israel. Entonces, para Dios darle esas bendiciones, él tuvo que ser honesto con Dios. Y Dios le cambió el nombre por varias razones, pero cuando la Biblia habla de cambiar nombre, yo dije anteriormente que todo empezó en la vida de Jacob en ese momento. Quiero decir, o sea, cuando él tuvo una transformación espiritual, cuando verdaderamente se puede decir que él tuvo un encuentro personal y genuino y auténtico con Dios, fue en ese momento. Porque el cambio del nombre está asociado con una transformación interna, no solamente algo externo, sino algo interno, algo que va a definir el resto de tu vida. Y así fue. Desde ese momento, si seguimos leyendo en Génesis más adelante, él dice que él construyó un altar y motivó a sus esposas, a Raquel, a Lea, a adorar a Dios y a sus hijos, lo educó a que adoraran al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, o sea, al Dios verdadero, el Dios con quien él tuvo este encuentro. Entonces, dice, por la fe Jacob, al morir. Algo interesante en cuanto a esto, en el Antiguo Testamento no dice que Jacob murió. Entonces es interesante que los judíos que no creen en el Nuevo Testamento debaten si Jacob murió o no. Debaten esto porque la Biblia sí menciona que personajes como Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, José y otros vivieron tanto y tantos años y después murieron, pero con Jacob no dice específicamente que él murió. Da a entender, pero lo deja como abierto a interpretación. Entonces los judíos debaten si murió o no, etcétera. Pero no nos vamos a enfocar en eso hoy. Lo digo porque nosotros los cristianos entendemos que la palabra de Dios es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para nosotros la palabra de Dios es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, lo cual los judíos no leen, no creen en el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, entonces lo ignoran, lo rechazan. Dice en el Nuevo Testamento que él sí murió. Dice, por la fe Jacob al morir. Y bueno, al morir, dice que él tuvo un principio biológico y un final biológico. Y esto de morir es lindo porque podemos aprender lo siguiente. En Eclesiastés 7:8 dice que el final es mejor o más importante que el principio. En Job 8:7 dice que en la vida de Job su final iba a ser mejor que su principio. Entonces de ahí surge la idea que no es tan solo cómo uno empieza las cosas, sino cómo uno la termina. Y de ahí surge la reflexión de que la vida no es solamente importante cómo uno empiece, pero es más importante cómo uno termine. Entonces en Jacob, aunque él empezó mal y por mucho tiempo fue un mentiroso, fue un engañador, fue un manipulador, etc., él terminó bien. Al morir, podemos leer más adelante en este versículo, él bendijo a los hijos de José y eso en sí la Biblia dice fue un acto de fe y también adoró. Encontramos que él estaba adorando a Dios. Entonces ahí podemos hacer una pausa y pensar en lo bello que es terminar bien nuestras vidas. No quiere decir que tenemos que empezar mal.
hay personajes en la Biblia como José y Daniel, donde la Biblia no le atribuye a ellos un comportamiento pecaminoso. O sea, no que no cometieron pecado, pero la Biblia da a entender de que ellos empezaron bien, vivieron bien y terminaron bien. Y gloria al Señor por esos testimonios. Pero muchos también empezamos como Jacob, mal, pero qué lindo es, o qué lindo sería terminar como él terminó. Terminar bien, terminar creyendo en Dios, terminar adorando a Dios, terminar confiando en las promesas de Dios. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Los hijos de José a Manasés y a Efraín. Él lo bendijo. Lo lindo de esto es que Jacob no solamente habló bien de los hijos de José, pero en este contexto, bendecir es como hasta dar una profecía. Y si hay una profecía que viene de un patriarca, así como Jacob, entonces es algo que viene de Dios y es como una bendición que viene directamente de Dios a través de Jacob, donde él pronuncia estas bendiciones, estos favores, y se van a cumplir porque en sí son como una profecía. Entonces, Jacob hace esto sabiendo que estas palabras que le dijo a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, que podemos leer en Génesis, él sabía que se iban a cumplir porque era una profecía. Entonces, esto podemos usarlo en nuestras vidas, especialmente a los padres, para que bendigamos a nuestros hijos y oremos por ellos y les pidamos a Dios por la salvación de sus almas, pidamos a Dios que sean hombres y mujeres de Dios, que teman a Dios, que busquen de Dios, que triunfen en la vida, que sean salvos y que tengan esposa o esposos cristianos, hogares cristianos que glorifiquen a Dios, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos, adoraremos a Dios. Pidamos estas bendiciones sobre nuestros hijos, que vivan largas vidas, que vivan vida saludable, que vivan vida próspera, que sean hombres y mujeres de dignidad, de renombre, amén, que aprendan a vencer cualquier obstáculo confiando en Cristo, que no se avergüencen de Cristo. Y algunos diremos, pastor, mis hijos conocen de Dios o conocieron de Dios y se han apartado. Pidamos a Dios por ellos. Sigamos rogándole a Dios que nuestros hijos, si se han apartado de Dios, si han abandonado su fe, si han apostatado la fe, vuelvan a los caminos de Dios y terminen bien como terminó Jacob. Amén. Pero practiquemos esto, especialmente aquellos padres que todavía tenemos hijos viviendo con nosotros, pequeños, adolescentes. Pidamos la bendición de Dios sobre nuestros hijos, sobre todo la salvación, y que Dios los use, que Dios transforme su corazón. En otras palabras, como que cambie sus nombres, ¿verdad? Que ellos conozcan a Cristo como Salvador y Señor y no se avergüencen de ser cristianos. Oremos que Dios los libre de droga, de alcohol, de todo tipo de vicio malo, y oremos que Dios le dé una vida donde Él se glorifique en ellos. Pues bien, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoró quiere decir postrarse, humillarse, inclinarse. Hay un debate si fue sobre su cama o el bordón, que quiere decir como el bastón, porque él quedó cojo después que él tuvo la lucha con el ángel de Dios. No vamos a expandir, pero hay un debate en cuanto si es cama, si es bastón. Pero la palabra en la cual nos queremos enfocar es que él adoró. Él adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y hermanos, qué bella manera de terminar nuestras vidas, adorando a Dios. Amén. Le animo a todos,
por muchas adversidades que estemos experimentando, por muy difícil que esté la vida ahora mismo, la vida física, por muchas que sean las pruebas, sigamos orando a Dios y terminemos adorándolo. Sigamos viviendo por fe, sigamos en obediencia, sigamos clamando a Él, pidiendo su bendición sobre nosotros, nuestra familia, nuestra iglesia. Amén. Y adorémoslos, inclinémonos delante de Él, dependamos de Él, reconozcamos que sin Él nada somos. Digámosles: Dios, yo dependo de ti, Dios, yo te necesito. Amén. Dicho eso, quiero también tomar un minuto para mencionar. Hoy leí una pregunta que dice que si tu iglesia desapareciera de la comunidad, ¿harías falta? Y eso me tocó porque yo dije: wow, Señor, si en medio de todas estas pruebas nuestra iglesia desaparecería de nuestra comunidad, o sea, como iglesia local, amén, porque la iglesia de Cristo nunca va a desaparecer. Estamos hablando de la iglesia como como un cuerpo local. Me pregunto: Dios, si eso sucede, ¿le haríamos falta a nuestra comunidad? Y yo confío que nosotros como iglesia local vamos a seguir viviendo, vamos a permanecer y vamos a tener la oportunidad de seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo, las verdades de Dios, y seguir sirviendo a la comunidad en el nombre de Cristo. Pero qué lindo es pensar que si un día como iglesia dejamos de existir, de que le hagamos falta a la comunidad. Y hermanos, eso me motiva a mí, espero que nos motive a todos a desear el día que podamos regresar a nuestros edificios, que podamos regresar a hacer la obra de Dios en la comunidad donde Dios nos tiene sirviendo, y que podamos hacer un impacto que perdure toda la eternidad, y que si dejáramos de existir como iglesia local, la comunidad diría o diga: esa iglesia hace falta. Así que lo dejo con ese pensamiento. Le deseo la bendición de Dios a todos y espero que esta meditación sea de fortaleza para nuestras almas a través de la semana. Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo. Damos gracias por la fe de Jacob, como él terminó bien. Y Dios, pedimos que todos acá terminemos bien. Que tú nos ayudes a crecer en la fe. Y Dios, que nos ayude sobre todo a bendecir a nuestros hijos. Por la fe pedimos por la salvación de ellos y su crecimiento espiritual. Por la fe pedimos que tú te glorifiques en sus vidas, oh Padre, y que tú obres en ellos salvación y santificación, Padre. Por la fe te pedimos que como iglesia nos ayudes a perseverar y ser útil en la comunidad donde tú nos has puesto. Anhelamos regresar a nuestros edificios de adoración para poder seguir llevando a cabo la obra tuya. No obstante, ayúdanos a seguir usando estos medios de comunicación para seguir compartiendo el Evangelio, el amor tuyo, el mensaje tuyo con el mundo que está en perdición. Padre, estas cosas te pedimos en Cristo Jesús. Y Padre, si hay alguien viendo este video que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, pedimos por la salvación de esa persona, que crea que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó, y que aprenda a confiar en ese sacrificio para salvación y transformación. Estas cosas te pedimos. Amén.